Ok. Entonces, bueno, para continuar, considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia cuyo centro es el punto 1,-3, contiene el punto A 0,0 y la longitud de su radio es raíz de 10. Nos dice lo siguiente. Entonces tenemos la gráfica. La gráfica es esta que es aquí. Esta es la gráfica, ¿verdad? Y nos dice que considere la siguiente gráfica referida a una circunferencia cuyo centro es el punto P, que es menos 1,-3, o sea, este puntito es el centro, y nos dice que contiene el punto A, que es 0,0, o sea, esto de aquí, ¿verdad? Y la longitud de su radio es raíz de 10. Entonces, esto vale raíz de 10. O sea, el radio. En otras palabras. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Nos dice, de acuerdo con la información anterior, si se traslada a la circunferencia desplazando su centro una unidad a la izquierda, paralelo al eje X, o al eje de las abscisas, cuando le dicen abscisas, se está tratando del eje X. Nos dice después, dos unidades hacia arriba, dice que paralelo al eje de las ordenadas, eje de ordenadas significa que es Y. Entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, tenemos la ecuación, entonces nos dice, si se traslada la circunferencia desplazando una unidad hacia la izquierda, paralelo al eje de las abscisas, y dos unidades hacia arriba, paralelo al eje de las ordenadas, entonces estamos hablando que el vector de traslación sería una unidad hacia la izquierda, que sería -1, y dos unidades hacia arriba serían en sentido positivo, sería 2. Entonces, si el centro de la circunferencia es el par ordenado 1 menos 3, 1, menos 3, entonces, al sumar el vector, al sumar el centro de la circunferencia original con el vector de traslación, obtenemos una nueva circunferencia. Entonces, si sumamos 1 menos 1 sería 0. Y menos 3 más 2, menos 1. Por lo tanto, este es el nuevo centro de la circunferencia. Y si usted nota, vamos a las opciones. ¿Y cuál de las siguientes opciones es la correcta? Busquemos el centro primero. El centro es 0, menos 1. Entonces sería H0. Entonces, estas dos no son. Automáticamente esas dos no son. Entonces, y nos fijamos en esta. H0, aquí está bien aquí, pero dice que K es menos 1. Quiere decir que entonces el valor de aquí es, el signo es positivo. Como K es menos 1, el signo es positivo. Si K fuera 1, entonces el signo es negativo. Y recuerde que esto es igual a 10. Recuerde que esto se da porque te hace la raíz de 10. Como usa el radio al cuadrado, sería la raíz de 10 elevado al cuadrado. Y la raíz de 10 elevado al cuadrado calculado es 10. ¿Okay? Entonces, por eso es. Entonces, claramente esto es correcto. Esta sería la opción correcta, la opción B. Luego, si nos vamos al ejercicio 9, el ejercicio 9 nos dice lo siguiente. Considere la información de la figura, la cual corresponde a un cuadrilátero representado por un sistema de coordenadas rectangulares. Un sistema de coordenadas rectangulares. Entonces, nos dan esta información, ¿verdad? Y nos dice, con base en la siguiente información, el área del cuadrilátero A, B, C y D corresponde a, tenemos que 16, 20, 24, 32. Entonces, lo que debemos hacer es, primero, calcular el área, pero hay que buscar las formas más sencillas de realizarlo. Podemos romper esta figura, ¿verdad? De esta forma, y calcular esta área primero, esta área 1, esta área de aquí, ¿verdad? Vamos a ponerle un A1. Ponerle A1. Luego, podemos calcular después de ahí el área de este rectángulo. Y ya con eso tenemos el A2. Aquí le voy a trazar un segmento.
para calcular primero esta área. Vamos a calcular el área de este rectángulo. Una vez que se calcula el área de este rectángulo, se calcula el área del triángulo, que está aquí arriba, este de aquí. Igual usando fórmulas básicas, son fórmulas básicas que ya sabemos y ya conocemos. Y después, una vez que se tenga este, podemos calcular este otro triángulo que está aquí. Y cuando ya tengamos eso, ya tenemos las tres áreas. Entonces, vamos a empezar por el triángulo azul. Si calculamos el triángulo azul, hay que tomar en cuenta, voy a ponerlo con azul, que su base va de 4 a 6. De 4 a 6 sería 2 unidades. Entonces, recuerden que el área de un triángulo es base por altura entre 2. Entonces, la base en ese caso sería 2. Y la altura sería de 4 a 8, que sería 2 por 4. 2 por 4, dividido entre 2. Y ahí ya tenemos el área de este primero. Entonces, si lo hacemos en calculadora fácilmente, rapidito, nos vamos a calcular, le damos 2 por 4 y lo dividimos entre 2. Dice que nos da 4. Entonces, el área de este primero sería 4. Lo vamos a poner aquí con este color. 4. Luego, una vez que tenemos el primero, vamos a calcular el área del rectángulo. Entonces, si calculamos el área del rectángulo, recuerda que el área del rectángulo es largo por ancho o base por altura, pero vamos a poner largo por ancho. Ok. Entonces, para calcular el área del rectángulo, es este. Vea que 4, 6 hay 2 unidades. Entonces, ese es su ancho. Su ancho sería 2. ¿Y cuánto hay de largo en el rectángulo? 4. Entonces sería 4 por 2. Si se nota, 4 por 2 es 8. Por lo tanto, claramente ya tenemos que el área del rectángulo sería 8. Entonces ya tenemos la segunda figura, que es esta. Nos falta la tercera. Y la tercera es otro triángulo, con la diferencia de que ahora la altura cambia. Si se ve la altura de este triángulo, el triángulo verde, de 0 a 8, ¿cuántas unidades hay? 8 unidades. Por lo tanto, la altura es 8. Su base de 6 a 8 sería 2 unidades, entonces sería 2 por 8 y dividido entre 2. Si usted hace esto en la calculadora, ¿verdad? Vamos a hacerlo. A cambiar en lugar de un 4 un 8, porque aquí es base 8, altura, base 2 y altura 8. Y dice que nos da 8 el área del triángulo. Entonces, claramente, nos dio 8. Por lo tanto, al fin y al cabo, el área total de esa figura va a corresponder a la suma de todas sus áreas. Entonces, si sumamos las áreas, sería el área pequeña, el área del triángulo pequeño, más el área del rectángulo. Perdón, es al revés. El área del rectángulo más el área del triángulo pequeño más el área del triángulo grande. Y si nos damos cuenta, eso nos dio 20. Entonces, el área de este triángulo, el área de esta figura sería 20. ¿Ok? Después tenemos esta figura. Nos dice, considere un polígono regular, tal que la medida del ángulo externo es 20. Si la longitud del lado es 4, entonces el perímetro de ese polígono, ¿cuánto es? Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta es la fórmula del perímetro. El perímetro de un polígono regular
Recuerda que era el número de lados, que es n, por, ¿verdad?, la medida de lado. Entonces, ese es el primer paso. El segundo, la fórmula del ángulo externo. Recuerda que la fórmula del ángulo externo era igual a 360 sobre el número de lados. No tenemos el número de lados, pero sí conocemos cuánto mide el ángulo externo. Entonces vamos a calcular primero eso. El ángulo externo dice que es 20. 20. Y ese es igual a 360 entre n. Una vez que lo tengamos, ya sabemos qué tipo de polígono es. Entonces esto lo vamos a meter en la calculadora. Nos vamos a ir a la calculadora. Y vamos a poner 20. AlphaCalc. 360. Entre n, pero en lugar de n le agregamos una x. Le vamos a dar Shift Calc y vamos a encontrar el valor de x. Lo vamos a hacer con 23. Le vamos a dar igual, dice que es 18. Quiere decir que es un polígono de 18 lados. Por lo tanto, como es un polígono de 18 lados, entonces el perímetro sería el siguiente. 18, que es el número de lados, multiplicado por la medida de lado, que es 4. Y si hacemos esto en la calculadora, nos va a dar lo siguiente. Nos daría 18 por 4. Y eso nos da 72. Por lo tanto, el perímetro de este polígono regular es 72. Vamos a ir al ejercicio número 11. El ejercicio número 11 trata de lo siguiente. Nos dice que hay que contestar los ejercicios 11 y 12. Nos dice, en una urbanización se vende un lote de 30 metros de ancho y 60 metros de largo. El lote tiene forma rectangular y el metro cuadrado del terreno vale 16.000 colones. Nos pregunta, nos dice que cuánto vale en colones ese lote. Entonces, como es un lote de forma rectangular, automáticamente sabemos que el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces nos vamos por la calculadora y vamos a calcular primero el área del rectángulo o el área de ese terreno rectangular, que sería 30 de ancho por 60 de largo. Y si lo calculamos, el área es 1800. Pero, como nos dice que cuánto vale en colones ese lote, cada metro cuadrado son 16.000. Y como son 1800 metros cuadrados, basta con multiplicarlo por el área total por 16.000. Y con eso nos damos cuenta cuánto es. Dice que es 28.800.000 colones. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Luego nos dice la segunda pregunta, que es la 12. Si se desea colocar una malla de 2.5 metros alrededor del lote, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de malla se necesitan como mínimo para cercar el lote? Entonces, vamos a analizar un poquito. Si se desea colocar una malla de 2.5 metros de alto alrededor del lote, entonces, ¿cuántos metros cuadrados de malla se necesita como mínimo para cercar el lote? Ok. Entonces, si tenemos claro, vamos a tener claro lo siguiente. Dice que es una malla de 2.5 metros cuadrados de alto. Ok. Y nos pregunta que cuántos metros cuadrados de malla se necesitan como mínimo para cercar el lote. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 30 metros de ancho y 60 metros de largo. Esto es equivalente a hacer el perímetro, que sería el perímetro rectángulo, vea que es la suma de sus dos bases más sus dos alturas, sus dos largos más sus dos anchos.
Si hacemos eso, nos da 180. Pero como dice que es una malla de 2.5 metros, acá hay que colocar. Entonces, vamos a hacerlo por 2.5. Y nos da alrededor de 450. Entonces dice que cuántos metros de malla se necesitan como mínimo para acercar ese lote, se va a necesitar 450 metros. ¿Okay? Esa sería la respuesta correcta, lo de 450. Ahora vamos a pasar al ítem número 13. 13. Tenemos un problemita técnico. Vamos a ver si qué fue lo que pasó. Ok, es que no me quiere agarrar. Tenemos esta ítem. El ítem número 13 nos dice, considere la siguiente información de la siguiente gráfica. Tenemos esta gráfica y nos dice cuál es el perímetro del triángulo A, B y C. Cuando nos dicen el perímetro del triángulo A, B y C, se refiere a lo siguiente. Se refiere a lo que hay de este punto a este punto, la distancia de este punto a este punto y luego la distancia de este punto a este otro punto. Entonces hay que buscar el perímetro que es la suma de sus lados. A esto es lo que se refiere. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a utilizar la fórmula de la distancia, pero vamos a usarla con base a los pares ordenados. Vean que tenemos primero lo vamos a hacer con este, que sería 0,0, sería x1, y1 y x2, y2. Entonces, si lo hacemos con ese, nos quedaría la raíz cuadrada de paréntesis. La forma de distancia sería 0, x1 menos x2 sería 0 menos 2 al cuadrado, más, y ahora sería 0 menos 6 al cuadrado. Y eso nos da 2 raíz de 10. Entonces, esta primera parte nos da 2 raíz de 10. Hola, profe. Buenas Buenos tardes, días. ¿cómo está? Buenas. Perdón por llegar hasta ahorita, es que estaba teniendo problemas con el internet y con la compu. No, no hay ningún problema. Pero sí, ya yo pensé que ya los había arreglado, pero me siguió dando error y se me reiniciaba. Entonces tuve que hacer como borrar unas cosas, descargar unas cosas. Pero yo creo que ya, ahora Ok. sí. Sí, no, es que estaba, digamos, como la idea era empezar a las 11, estaba tratando Sí. de, en estos momentos, como de hacer un poquillo de práctica, pero Ok. ya estuviera grabado. Por lo menos se han grabado 12 ítems. Y bueno, la idea es como darle un ¿Qué es repaso. eso? Este es un examen de la convocatoria del 2017, Ah, ok. en el cual es de los mismos ejercicios. La única diferencia que cambia es que viene otros ítems diferentes, comparados a los que se vieron en el año 2021, 2020 y los que hemos hecho anteriormente. Ok. Y bueno, era para como dar un pequeño repaso, más que todo algunos ejercicios, para no quedarnos rezagados con nosotros, con los demás, porque hemos llegado como hasta función logarítmica Ujú. la última vez. Entonces, bueno, y la idea esta era lo siguiente. Lo siguiente de esta figura. ¿Recuerdas cómo calcular el perímetro de un triángulo? El perímetro de un triángulo era... Era la suma de sus tres lados. Ajá,
Sí, la suma de esos tres lados. Pero recuerde que este ejercicio había que calcularlo. Por ejemplo, este segmento y este segmento de aquí se calculan con la fórmula de la distancia. Este no es necesario porque Ujú, este, como es paralelo a la eje X, es más fácil de calcular. Si usted ve esta figura de aquí y usted ve este segmento, de 0 a 6 hay 6 centímetros, ¿cierto? sí. Ahora, nos falta calcular este pedacito de aquí, que esto es básicamente utilizar estos palos ordenados que ya nos están dando, ¿verdad? Ujú, sí. Y Aquí es uno ya aplicar, uno y aquí es dos ya dos. y aplicar la fórmula. Entonces, aplica la fórmula, como está aquí, sería 0 en x1 menos el 2 de x2 elevado al cuadrado más 0 en y1 menos 6, que es el y2 elevado al cuadrado. Entonces yo tendría 2 raíz de 10. Y ahí está calculado. Ahora lo que me faltaría Ujú, es calcular de manera similar el otro segmento que me falta. Y ya con eso completaría. Entonces, si calculamos el otro segmento, ¿cómo nos quedaría? Bueno, vamos a quitar los paréntesis. Entonces sería 2, sí, 2 menos sí, 6 dos elevado al cuadrado y 6 menos 0. y 6 menos 0. Nos quedaría 6 menos 0. Y esto nos da 2 raíz de 13. Sí, 2 raíz de 3. Entonces sí es 2 raíz de 10 más 2 raíz de 13 más 6. Ajá. Por lo tanto, la correcta sería esta. Sí, lo sé. Este era el ejercicio correcto. Después de aquí, bueno, habíamos visto anteriormente esto de simetrías. Este ejercicio, bueno, ese ejercicio no lo hemos visto, pero sí es un ejercicio nuevo. Ok. Y lo que nos dice, nos habla de que él es el eje de simetría. Entonces nos dice, considera la siguiente figura muestra el cuadrilátero A, C, D y F, donde la recta Ajá. L es el eje de simetría de la figura. Y nos dan dos proposiciones. Para el primer ítem, dice que B es homólogo con E y que A es homólogo con C. Y después nos dice que cuál o cuáles son verdaderas. Entonces, Ujú. vamos a ver, A es homólogo con C, Sí, sí es cierto. sí, eso es verdad. Sabemos que A es homólogo con C, pero bueno, sí. Sí, Y, 1, 2, está bien. Es así. y B y E, como B y E son homólogos. No pueden yo ser diría que no, porque no no. se puede cerrar. Digamos, Ujú. están en una misma recta, pero no necesariamente son homólogos, porque digamos, si pasa un eje de simetría por aquí, sí es claro que sí Y son no, homólogos, pero el eje de ajá, simetría es este. sí, es cierto. Solo puede ser de arriba a abajo. Entonces, en este caso, B y E no son homólogos, jamás. Sí, no pueden ser homólogos, porque el eje de simetría es Es 3. L. Es Entonces, L, sí. esta no es. Por lo tanto, claramente sería solamente la Entonces, 2. solo la 2. Ujú. ¿Ok? Vamos a ver algo. ¿Será que este ítem, el 14, viene aquí las respuestas? Vamos a ver. Yo diría que no, pero no importa. Por razonamiento, claramente este ejercicio es claro que la opción correcta es la Ujú. 2. Nada que hacer. Luego, la segunda nos dice que B es homólogo con F, BE es homólogo con AF y que los cuadriláteros A, B, E y F y C, B, E y D son congruentes entre sí. Entonces vamos a ver. Nos dice B, que E y A, F. A, B, E y F y C, B, D son congruentes entre sí. Y primero es B es homólogo con A, F. A ver, la B. No, 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 no son. No puede ser. Es falso.
La segunda, los cuadriláteros ABEF y CB y AB. Se A ve. ver, AB y CB. AB y CB. Ah, Sí, sí son. y si son Sí congruentes, es verdadera la segunda. Ahí solo es verdadera la segunda. Ujú, solamente la 2. sí. Sí, yo creo que ese tema es de los más fáciles. Porque es muy simple, por dicho. Ok, a esta otra. Dice, si se transforma en triángulo ABC, cuyos vértices son 2,3, 1,6 y 5,4, mediante una potencia centrada en el origen de las coordenadas y el razón que igual 2. Entonces, ¿cuál es la coordenada del vértice homólogo con A? A ver, Nos están dando estos vértices. A, sí, los vértices A y B y C. A, B y C. si se transforma esa figura en una homotecia centrada en el origen de las coordenadas y de razón que A igual 2, entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice homólogo con A? Entonces están hablando, Hay que dibujarlo. no, no es necesario. Vea, el vértice A es Ok. este. Sí, 2,3. Ok, recuerda que para aplicar la Y homotecia, 2 y 3. si teníamos una razón K igual 2, lo que tenemos que hacer es multiplicar coordenada con coordenada. 2,5. 2 con, No, no, 2 con 2, o sea, el, 2,2 y 3,3. no, ¿O por qué 2,2? porque primero, la fórmula de la homotecia, recuerda que era K, la razón K, Oh, multiplicado por X, ajá. ¿verdad? De manera en vértices, y K multiplicado por Y. Sí, K multiplicado por X y K multiplicado por Y. Entonces, si K lo multiplicamos por X, sería 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Y si el K lo multiplicamos con Y, sería 2 por 3, 3 11. por 2 por 3. Entonces, claramente, el vértice, las coordenadas del vértice homólogo con A sería este. Es por eso. Entonces, si la fórmula es K por X y K por Y. K por X, coma, K por Y. Sería agarrar el par de lado. Y K es 2, sí, es que yo no vi el K. Sí, la respuesta estaba ahí, era más fácil. La opción es K No me igual. compliqué mucho. Ujú. K igual 2. Vamos a la 17 y 18. Nos dice, con base a la información, conteste las preguntas 17 y 18. Entonces nos dice que al realizarle una reflexión al triángulo A, B y C a través del eje de las abscisas, entonces las coordenadas de uno de los nuevos vértices corresponde a, y tenemos esto. Ahora, recuerde que cuando usted hace una traslación con una reflexión con respecto al eje X, dependiendo de la posición en que se encuentre la figura, Ujú, si va a hacer una reflexión con respecto al eje X, esto tendría que estar aquí arriba, sí, porque es eje X. para que sea un reflejo. Ujú, Entonces, vamos a ver. Y tiene que estar a un mismo eje de simetría, ¿cierto? sí, Vamos a borrar todos los dibujos. Entonces, ¿cuántas unidades hay aquí? 2. Tendría que estar en 2. 2 positivo. Tendría que estar en 2 positivo. Tendría que Sí. ser aquí, aquí, Y ahí. Y el último en 4 positivo. en 4 positivo. O sea, tendría que estar aquí. Entonces sería 2,4 la respuesta. ¿Será 2,4? Vamos a ver. No, no puede ser 2,4. ¿Por qué? Pero no es las Porque vea, coordenadas de uno de los nuevos vértices. claro, es la propiedad de uno de los nuevos vértices, pero vamos a ver los nuevos ¿Mm? vértices. Ah, bueno. Par Sí, es ordenado este cierto. es 1,2. Sí, es El de A', 1,2. Hay que. el de A' es 1,2. Sí. ¿De acuerdo? Luego, B' El de B sería sería 4,2. 4,2 y el de C es 3,4. Menos 3,4. Y C' es 3,4. Entonces, claramente tendría que ser 4,2. Sí, 4,2. Porque esta no es, esta no corresponde
No, y la última no. Esta es la Si es que me original. están preguntando por el vértice, Ajá, exactamente. Serían por las uno de los dos coordenadas de uno de vértices. los nuevos vértices. Sí, es cierto, y vértice es la esquinita. Sí, no me tengo que confundir con eso. Ok. Vea, esta otra nos dice, se realiza la traslación del triángulo A, B y C paralelo al eje de las abscisas. Yo creo que esta corresponde al ítem, esta se contesta con el ítem, con este diagrama. Entonces nos dice, si se realiza la traslación paralela al eje X o al eje de las abscisas en 3 unidades hacia la izquierda, entonces, ¿cuáles son las coordenadas de uno de los nuevos vértices? Como dice que 3 unidades hacia la izquierda paralelo al eje X, Ujú. entonces, Entonces tiene ¿cómo que ser quedaría? arriba a la izquierda. A la izquierda. Sí, sería Este es el primer punto. -2 -2. Vamos a ver. Sí, sería -2 -2. Luego el Ujú. segundo punto, vamos a ponerlo con verde. -3 -0. Sería 0 menos 4. Vea este. Ah, sí, De aquí, si perdón. contamos 3 0 unidades, -4. 1, 2, 3. Sería 0, menos 4. Y el La otro, última sería el B, 1, -2. sería 1, menos 2. Ujú. Entonces, vamos a ver. Vamos a apuntarlos. Menos 2, Coma menos 2. -2. 0, 0, -4. 0, menos 4. Y 1, -2. Y 1, menos 2. Ahora sí, entonces claramente ya tendríamos los nuevos vértices. Entonces ahora sí, nos vamos aquí y aquí nos vamos a fijar. 0, menos 4. Ujú. Sí. Ok, la otra dice, con base en la siguiente información, se nos indica en la siguiente figura, refería a un cono circular recto, conteste las preguntas 19 y 20. Entonces tenemos un cono circular recto, nos dice que A, G y B son colineales. O sea, quiere decir que este es esta partecita. Ujú. Esta partecita del cono se llama generatriz. Después nos dice que A, D y C son colineales, quiere decir que el diámetro, se está hablando del diámetro, y que C, E y B son colineales, se está hablando de Sí. aquí está otra generatriz. Ujú. Pues nos dice que G, K y E son puntos del cono, o sea, estos de aquí, Ujú. y que D es el centro de la base del cono. Ok, nos dice, ¿cuál segmento representa la altura del cono que contiene los puntos A y C? Sería ¿Cuál segmento BC. representa la altura del cono? La altura del cono que contiene los puntos A y C. Sería BC, ¿no? ¿Por qué O BC? DB más bien, perdón. BD. Por ejemplo, Es DE, la altura. DE es esta partecita. Esto no contiene ¿Sí? la altura del cono. Esa no es la altura del cono. Es que sería, yo digo que es BD porque esa es la altura del cono. BD sí. Entonces, esa sería la respuesta. Sí. Ahí decía Ok, cuál sí. segmento representa la altura del cono que contiene los puntos A y C. Sería BD en este caso. Ok, entonces sí. Luego nos dice, si un plano paralelo a la base contiene los puntos E, G y K, entonces la sección plana producto de la intersección de ese plano entre plano y cono se denomina Circunferencia. circunferencia. Claramente es un plano paralelo a la base, Sí. es la misma circunferencia. Lo único que cambia es el tamaño. ¿Ok?
de esta otra. Esta otra nos dice, la siguiente figura ilustra una sección plana, producto de la intersección de un cilindro circular recto con el plano que contiene los puntos P y R. Entonces vamos a ver, vamos a leer la nueva. Dice que la siguiente figura ilustra una sección plana, producto de la intersección de un cilindro circular recto con el plano que contiene los puntos P y R. Ahora, si usted nota, P y R son centros de las bases del cilindro, ¿cierto? Sí. ¿Qué podemos deducir? Que... ¿Cómo es el plano con PR es las la bases? ¿Paralelo o perpendicular? perpendicular. Básicamente esa sería la altura. Sí, esa sería la altura del La altura. cilindro. Ahora nos dice que PQ vale 5. Sí. PQ sería este. ¿De acuerdo? Ajá. Y después nos dice que QM vale 6. QM sería este. Que ¿De acuerdo? QM es la altura. QM es la altura. Ujú. Lo único que nos falta El es perímetro. el perímetro. Ahora, QM vale 6. Significa que este lado vale 6. Este Sí. lado vale 6. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, claramente ya tenemos esa partecita. Lo que nos falta es encontrar esta parte. Pero véalo claramente aquí. Si PQ vale 5 aquí, ¿cuánto vale esto de aquí para allá? 5. 5. ¿Y de aquí Sí. para acá? 5. 5. ¿Qué quiere decir entonces? Que ese lado Que vale 10. vale 10. Ujú. Entonces, si esto vale 10, esa es la media del ancho. Quiere decir que esta otra medida también vale 10, sí. 10. Y este sería 6. 6 y 6 y 10. 10. Entonces, ¿cuál es el perímetro de la sección plana? Sería 10 más 10 más 6 más 6. Ujú, que sería 42. ¿Cuánto? Sería 6, 32. que es este Sí, segmento. sería 6 más 6 más 10 más 6. 10. Ajá, exactamente. 6 Sí, más más 6 6 12 más 10 22 más 10 más 10, 32. 30. Entonces el perímetro sería 32. Perímetro de la... Entonces sería esta. Sí, no sería 32 la C, sí. ¿Sí está claro con eso? Sí, Vamos a ver la sí, número el 20. perímetro es el valor de todos. Ve la La- 22.23. Nos dice, la siguiente figura ilustra una sección plana, producto de la intersección de un plano, que es ese simbolito, con la superficie de una esfera. Además, considere que OB vale 5 y que AB vale 8. OB sería esta partecita, Ujú. eso vale 5. Ahora, OB y OA valen lo mismo, y después nos dice que AB vale 8. Entonces, quiere decir que el radio vale 4. ¿De acuerdo? Sí, 4. Ahora vea lo que nos dice. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es la longitud de la sección plana? Como la longitud de la sección plana se Sería calcula 8. con qué se calcula. No es 4 Recuerda que la sección, lado por la circunferencia. recuerda que ¿cuál es la fórmula de la longitud de la sección plana? 2pi por r, ¿cierto? 2pi por R. ¿Ok? Cuando Y le R digan, es el radio. en este caso vea que es un círculo, lo que tiene como sección plana. Entonces, la longitud de la sección plana se está refiriendo al perímetro de esa circunferencia. Entonces, sería con esa fórmula, 2pi por r. Entonces, si la calculamos, me quedaría 2pi por 4. Ujú. Y 2pi por 4 sería 8pi. ¿De acuerdo? Sí. No se ve tan difícil. No. Sería 2pi. Sí, 2pi por R. Bueno, yo no sé por qué le puse una E. Era con shift.
Ujú. 2pi por 4. Y eso sería 8pi. Ok, esa es la primera. Ahora la segunda que nos dice, ¿cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana dada? Entonces, Centro de claramente la esfera, eso. El sabemos que centro de la sección plana es C. esto es 5, Sí. sabemos que esto es 4 y nos falta esta partecita. Claramente no va a quedar bien apreciado el dibujo. Vamos Ujú. a, Pero, ok, sí. ya que OB, recuerde que por la nota nos dice que OB vale 5, Sí, eso es y 5 AB y vale AB es 8. 8, es 4. Pero si AB vale 8, entonces es 4 Es porque esa es la mitad. Ujú. por el Sí, es radio. 4. Sí. Y nos faltaría calcular, Entonces, o C, o C, o, no sé, o sea, eso tenemos es un un triángulo triángulo. rectángulo. Sí. Como tenemos un triángulo rectángulo, OB vale 5, BC vale 4. OB Hay que vale 5, calcular o C. Sí. sería aquí 5, Sí, 5 ahí y abajo 4. 4. Tenemos Hay que que calcular la calcular. altura, o sea, la distancia que hay entre ellos. Eso significa Ujú. que como sus centros, como está diciendo la distancia de sus centros, ¿verdad? Que es lo que ocupa, Sí, está calculando la altura. Entonces sí, quiere la decir que altura. vamos a encontrar este valorcito aquí. 5 por 4. No, 5, ¿cuánto? Era, voy, o- había que utilizar una fórmula. Y es una fórmula muy conocida. ya le digo, voy a ver si me acuerdo. Era, Recuerda que había un teorema. sí, el teorema de Pitágoras. Ujú. Entonces, recuerda que el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces tenemos 5 al cuadrado, igual para acá. Tenemos un cateto que es x, que es el que vamos a buscar, más el otro cateto que es 4 al cuadrado. Calculamos con Shift Calc, agregamos 23, igual, ¿verdad? 3. Ok, Entonces, esto nos da 3, por lo tanto la distancia entre sus centros sería 3. sí, es a la 2 más B, a la 2 igual C a la 2. ¿Ok? Estamos de acuerdo. Ok. Entonces ahí X es la hipotenusa. No, X es el cateto que estamos buscando, o sea, la distancia Ok. entre sus centros. Ujú, ¿Sí? Entonces, la pregunta nos dice que cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección planada. ujú. Sería ese cateto que estamos buscando, que es 3. Ok. ¿Sí le quedó claro? Sí, sí es, sí, sí, sí. Lo que tiene que saber identificar es la distancia entre sus centros, claramente. Y si sabe que la distancia entre los centros, ¿verdad? Siempre va a ser es perpendicular. Sí, Que independientemente del plano, cómo se mueva, esta distancia siempre se va a mantener entre sus centros, se va a mantener igual. Lo único que va a cambiar o va a variar sería la hipotenusa y va a variar la sección plana, dependiendo de la situación, de qué tan distantes son los centros. ok. Regáleme un momentito. Ok. Voy, yo también ya vengo, profe.
Ahora sí. Ya volví, profe. Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí. Bueno, vamos a entrar a estos ítems. Estos ítems son también ya conocidos, son repasos de funciones. Em, lo que nos dice que hay que contestar las preguntas 24, 25, 26 y 27. Esta es una elaboración de 4 ítems. Aquí vamos a repasar un poquito teoría de conjuntos para volver a recordar. Entonces nos dice, considere las siguientes funciones para responder las preguntas correspondientes. Entonces nos da la función m, cuyo dominio es a, codominios e, con a, que es este intervalo, y que e es este intervalo. Entonces nos dice la función p, cuyo dominio es b, codominio es c. Este sería el intervalo de conjunto de salida y el intervalo de conjunto de llegada. Entonces nos dice, si se define una nueva función con dominio a intersección b, entonces, ¿cuál sería ese dominio? Entonces, si vemos el intervalo a es 3,6, vamos a hacer una recta real para que lo tenga más presente. Ok. Entonces, esta es la recta real. Ajá. Pero ¿cómo es que se lee eso? Se lee M igual a E. Ok, este m igual es la función m se define de la siguiente manera. Ujú. Dominio A, codominio E. O ámbito B, bueno, en este caso es ámbito. Luego, Ok. dominio B, codominio C, bueno, o ámbito C en este caso, pero en la función P. No. Vea que son dos funciones distintas. Sí, son dos cosas distintas. Ok, nada más que el dominio A de la función M es de 3 a 6. Entonces vamos a hacer la recta real. Aquí está el 0. Aquí está el 3, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Y aquí está el 6.
vamos a enfocarnos en el dominio primero. Luego, ese es para B, nos dice que va de 1 más infinito, ¿de acuerdo? Sí. Como va de 1 a más infinito, vamos a hacerlo de color azul. Aquí sería 1 Nada más infinito. y iría más infinito para este sector. Pues, bueno, la idea es que va para allá. Cualquier infinito queda para este lado, para la derecha, ¿verdad? Ujú. Y tenemos el intervalo de 0 a 6. 0 a 6 no, mentira, de 3 a 6. Pero ese intervalo, vea los corchetes, están cerrados. Entonces sí es de 3 a 6 de fijo. Sí, de 3 a 6 sería el intervalo. Y el anterior, y el de B es de 1 a más infinito. Quiere decir que en 1 está cerrado y de más infinito, por ser infinitos, C son abiertos. Nos pregunta por la intersección. Recuerda que la intersección es los elementos que están en el conjunto, en conjunto A y en el conjunto B, que son involucrados. Ok. Entonces, Entonces se cuentan solo los que están adentro de esos dos. los que están adentro en esos dos, los repetidos. Ujú. Sería entonces de 3 a 6. Sí. Entonces, A intersección B Igual de 3 a 6. sería esta. Sí, sería la A. Sería básicamente los que estén en repetido. Ok. Entonces cuando va para abajo es intersección. Cuando es una Ok. U para abajo. Cuando es una U así, para abajo, es una intersección. Ujú. Y cuando es una U para arriba, la U normal, es una unión. Ah, ok, es para Dios unión. Ya, Recuerde que ya. unión unes a todos. Intersección solo toma en cuenta los repetidos. Ok. Sí, en una intersección solo los repetidos y en unión son todos. Correcto. Entonces si fuera una U para arriba, Ujú. ahí sería A más B, Mm, más o menos. no, si fuera una unión, entonces la Sería tres coma de uno seis coma uno coma infinito. Sería más o menos de uno a más infinito. ajá, la unión hubiese sido de 1 más infinito. Ok, ok, sí, ya me quedó claro. Ok. La 25 nos dice si se define una nueva función de tal forma que su ámbito corresponda a E unión C. Entonces, ¿cuál sería ese ámbito? E unión C. Entonces, vamos a tomar en cuenta el ámbito. E unión C sería E igual 1,7 Ujú. y C igual a 2, más infinito. Entonces la unión sería uno a más infinito. Exactamente, de 1 más Acá infinito. ya es unión, porque no es intersección. Es Entonces una unión. sería y corchet abierto en lo infinito, porque es infinito. Y en el uno cerrado. Ujú, exactamente, Sería la C. correcto. Que, yeah. Vamos a ver qué dice la número 26 y la número 27. Nos dice, si se construye una nueva función con dominio A unión B, que es lo que estábamos hablando antes, Ajá, es sabemos el de que es antes, de. que sería uno más infinito. Ajá, pero usted sabe que nos equivocamos con la 25. ¿Por qué? Es E unión C, Sí, ¿cierto? Pero vea que E es de 1 a 7 y C es de 2 a más infinito. Más bien es de 2 a más infinito. porque 2 a más infinito. No se cuenta también el uno, Ah, porque es 1,7 y el otro y es yo 2, me fijé más mal. infinito. Tienes toda la razón, me fijé mal. Tienes toda la Ok. razón. Porque dice que va de 1 a 7 y de 2 a más infinito. Ok, ya. Fue que me fijé mal. Ujú. Si fuera un 2 negativo, sería de 2 negativo a más infinito. Correcto. Ok, entonces sí, si es negativo, es como un Sí número está mayor. bien, sí está bien. Fue ahí un pequeño error. Fue que tal vez vi de 3 de 3 a 7 y era de 1 a 7. Ujú. Entiendo. Ya todo puede pasar. La 26 dice que si se construye una nueva función con dominio A unión B, entonces A unión B se Uno más infinito. 1 más infinito. Ahí sí. Ujú. Sí.
Yo no sé. Está pasando factura el hambre. Sí, ¿verdad? Que ya es la hora de almuerzo. Dice la 27. Si se define una nueva función de tal forma que su ámbito sea, corresponda al complemento de E intersección C. Entonces, ¿cuál sería ese ámbito? Primero, hay que determinar la intersección entre E y C. La intersección entre E y C sería 2 y 7. de 2 a 7. Ya tenemos la intersección. Iría cerrado. Cuando es Es la complemento, intersección. complemento significa lo que está en ese conjunto, lo que está en el universo, pero sin tomar en cuenta el conjunto de intersección. Ok. La idea del complemento, recuerde que son todos los elementos que están en el conjunto universo, pero que no están en ese Entre 2,7. exactamente entre 2 y 7. Entonces sería menos negativo, coma 1 y No, 7. Pero no es que esos no se cuentan. Ah, ok. no. Tiene que ser desde positivo. Vea que 2 y 7 lo están tomando en cuenta en el conjunto de intersección, ¿cierto? Ujú. Entonces Y no es van a, más bien que. entonces véalo por este lado. Voy a hacer una recta para que lo tenga más claro. Ah, ok, ok. Voy a ver otra vez E y C. Ok, voy. Vea que Ok. E es de 1 a 7 y C es Ah, ok, entonces sería. recuerde Sí, que la más bien, sin intersección sería contar dos sitios, sería 1, 1,1. no, vea, vamos, 1. ahora lo voy a decir por qué. Primero, de 2 a 7, Ujú. esa es la intersección que hay entre esos dos conjuntos. Sí, de 2 a 7. Ok. Recuerda que habíamos hablado de complemento cuando teníamos una función, ¿verdad? Y Que era complementos aquello, son los demás números que no son aquello que esos. faltaba para completar, ¿cierto? Falta ¿Sí? completar este sector, todos los valorcitos que estén antes de 2, ¿verdad? Y todos los valorcitos que están después de 7. Ah, entonces sí es menos infinito a 1 y, y Sería 7 menos más infinito infinito. a 2 abierto. Ajá. Ajá, de menos infinito a 2 abierto, porque ya que después de 1 todavía falta completar antes de llegar a 2. Puede ser Ujú. 1.99999. Sí, es cierto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces sería de Sería menos menos infinito a 2. infinito, coma 2 abierto Ajá. y Uniendo el 7 abierto. 7 a más infinito. Exactamente. Sí, Porque tengo si que usted estar deja atento por con eso de fuera, los corchetes. si usted lo toma menos infinito a menos 1, le va a faltar un cabito para completar totalmente esa parte. Y de Y manera todos los similar, números de 1 a 2 que por puede eso es ser que uno coma si nueve aquí nueve están nueve nueve nueve. cerrados, si aquí están cerrados, en el complemento no los tomas en cuenta. Ujú. Tomas en cuenta todos los que Ok, están antes de 2 y después de 7. pues de 7. Entonces ahí sería 7 también con los corchetes abiertos. Sí, Exactamente, tendría que como ir está 7 escrito. abierto. Ok, ve la 28. A ver, Esta la 28 ya la siguiente. hemos trabajado. Usted me dice cuál es la respuesta. Ok. De acuerdo con la información anterior, un intervalo del dominio de F, donde F posee inversa, corresponde a un intervalo de F. El dominio de F. F es 8, 6. Posee inversa.
¿Cuál sería ese intervalo que posee inversa? Yo creería que la que tiene inversa tiene que ser de 0 a 4. A ver. No es más bien la de. Yo creo que es más la de 5 a 7. 0,2. Profesor, ¿cómo te da cualquier cosa? 0,2 y 0,4. Ahora sí, más bien sería, vea que de 0 a 2 es constante. Ah, sí, cierto. Vea que solo puede ser o creciente o decreciente. Ujú. Entonces sí es 5,7. Sería de 5 a 7. Ah, ok, entonces sí la. Sí, sí. Ok. Y pregunta, ¿qué pasa si hay más crecientes y decrecientes? ¿Tiene ¿Perdón? más inversas? ¿Perdón? Si tuviera más crecientes o más decrecientes, tendría más inversas. Jay, no, es que digamos, ahí le están diciendo un intervalo donde f posee inversas, digamos, si puede tener demasiados, digamos, la figura puede ser así, creciente, decreciente, creciente, decreciente, pero usted lo que le pregunta es un intervalo del dominio en donde f posea inversa, y la condición es que solo sea, en ese intervalo solo sea creciente o solo sea decreciente. Ujú. Porque, por ejemplo, si hubiese sido de 2 a 8, por ejemplo, un ejemplo, estaría siendo constante y estuviera siendo decreciente. No habría inversa. Ok, No sería, no sí, es sí, correcto es un decir que el cambio. intervalo de f posee inversa. Vea esta. Esta es para contestar las preguntas 29 y 30. Nos dice, ¿cuál es el dominio de la inversa de f? Entonces nos dice, sea una f una función que posee inversa, tal que la función f se define con dominio de 1 a más infinito y Sería el ámbito. f. Entonces, nos pregunta por el dominio de la función inversa. Recuerda que el dominio de la función inversa es el ámbito Es de el la función ámbito. original. Sí. Tienes que calcular el ámbito de la función original para saber cuál es el dominio de la inversa. Ok, Entonces, si lo hacemos con 1, tengo que agarrar 1 y hacer raíz de 1 - 1 más 1. si lo hacemos Sí, con 1, sería 1 menos 1, 0, ¿cierto? 0 más 1, 1. 1, Y raíz de 1, espérese, 1, 1 menos 1, 0, sí, 0 menos 0 más 1 es 1. Tenemos que esto es sí. 1, ¿de acuerdo? Entonces sí, Ahora tengamos un poco de cuidado. Vea que tenemos un más infinito. Si este más infinito lo evaluamos aquí, esto sigue siendo infinito, pero al salir de esta raíz cuadrada infinito es infinito, pero como tengo un menos infinito, tengo un menos, entonces eso va a ser un es de menos menos infinito. infinito. Entonces la respuesta sería Y menos infinito menos más uno infinito. seguiría siendo menos infinito. Sí, Ahora, ¿cuál de los dos es mayor? ¿El menos infinito o el uno? El uno. el 1, El uno es más grande que el menos infinito. O sea, sí. y mientras más pequeño sea en el sentido negativo, mientras más se vaya el infinito negativo, más chiquitico es el número. Por lo Sí, tanto, entonces, el intervalo, ¿verdad? Iría de menos infinito a 1. a 1, que sería Sí. el intervalo del ámbito. Entonces, el ámbito de esa función sería el dominio de la función inversa. Sería esta, Menos infinito a 1. de menos infinito a 1. Sí. Ahora nos preguntan por el ámbito de la inversa.
es fácil determinar que el ámbito de la inversa es el dominio de la función original. Y el dominio de la función original es de 1 a más infinito. 1 más infinito. Con Entonces sería esto la B. se contesta rápidamente esta pregunta. Sí. Ok. Vamos a la 31. La 31 es de composición de funciones. ¿De acuerdo? Ok. Nos A dan dos ver. funciones. Una función con dominio 0, 1 y 2. Y la otra función con dominio 1, 2 y 5. Nos dice que si Ujú. es factible definir la composición G o F de X y si es factible definir la composición F o G de X. Recuerden, bueno, entonces vamos a hacer algo. Tenemos la función F y la función G. Aquí el detalle es cuando componemos F o G y G o F, porque esto es un poquito más confuso. Trabajar con esta partecita es confuso, de definir la composición. Y habíamos dicho la última vez que el dominio de la función original tiene que ser igual al ámbito de la función de la otra. Sí. Entonces vamos a calcular primero el dominio del ámbito de esta y luego el dominio del ámbito de la otra. Entonces, Ok. si calculamos eso, vamos a tener la composición. Vamos a ver si la composición si es factible componerlo. Si evaluamos, 0, 0 a la 2 más 1. ajá, vamos a hacer la primera. Ok, vamos a ver por partes. Entonces, y así nos vamos a dar cuenta si es factible o no es factible. Ok. Empezamos con esta, de 0, 1 y 2. X al cuadrado más 1. Empezamos con la primera. La primera 0 a función, la 2 es 1. ajá, ok, tenemos 0, 1 y 2. Ese es el dominio de la primera. Vamos a calcular el ámbito de la primera. Ok. Y vamos a ver qué pasa. Si lo hacemos con 0, sería 1. Sí, sería 1. Si lo hacemos con 1, sería 2. 2. Y si lo hacemos con 2, sería, Sería 4. no, sería 5. 3. Por 2 a la 2, 4. Ah, sí, mentira. Ok, 5. tenemos esta 2 a la parte. 2, 4 más 5. De acuerdo. Sí, Ahora, 0 a 1, 1 a 2 y 2 a 5. ahora, vea lo que pasa. El dominio de esta es esta de aquí. Vamos a ver qué pasa con el ámbito. Ah, ok. Ahora hay que volverlo a hacer. Habría que volverlo a hacer. Ya tenemos que el dominio de la función primera Sí, es es el el ámbito. ámbito de la función primera. ¿De Ujú. acuerdo? Ahora Sí, vamos a encontrar el dominio, ya tenemos el dominio de la función g, que sería esta. sí. Y vamos a ver si esto es cierto. El dominio de g, y vamos a encontrar el ámbito de g. Ahora vamos a encontrar el ámbito de G. Correcto. Si el dominio de f y el ámbito de g son iguales, entonces claramente sabemos Sí, es. que se cumple. Entonces vamos Sí, que se con g. Si g es 0, X más 1. mentira, si g es 1, Sería 2. sería 2. Sí, Ahora, si g es 2, sería 3. sí. Si fuera 5, 6. ¿De acuerdo? Y si fuera Sí, 5, sería 6. correcto. Entonces quiere decir que si hacemos la composición de funciones, vamos a tener que Ujú. llegar de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿De acuerdo? Sí, ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer es componer la función. Si hacemos g o f de x,
Vamos a ver GOF de X y FOG de X. f de x y f o g de x. GOF de X sería G evaluado en F de X. Sí. Evalúas Y F de G X. entre paréntesis f y entre paréntesis x. Ajá. Ok. Ahora, aquí dice F de X, es X al cuadrado más 1. Cuando cambiemos X al cuadrado, vamos a cambiar X al cuadrado más 1 en esta. Entonces nos F quedaría de x al es cuadrado más 1 más 1. más 1, sí. Ok, esto es X al cuadrado más 2. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, Ahora, ya sabemos que aquí va a funcionar, porque si X vale 0, esto vale 2. Si X vale sí, 1, esto vale 3. ¿De acuerdo? sí. Y si X vale 2, esto valdría 6. O sea, de 2 a 6 va a funcionar esta partecita. Sí, eso sí funciona. Eso sí funciona. Entonces, ¿podemos decir que es factible componer esta parte? Sí. Sí. De aquí a aquí sí. De G o F sí se puede. Ahora vamos a ver si es factible componerlo hacia atrás. De F o a G. Porque normalmente a veces las composiciones de funciones de G o F de X y F o G no son conmutativas. Ok. ¿Ok? Entonces, Ahora hay que hacer F o G. habría que ser F o G y G o F. Bueno, ya Que habría que F ser F o G. es x a la 2 más 1. Entonces, si hacemos F o G, sería decir F evaluado en G de X. F en verdad en G entre paréntesis X. ¿Ok? Que G es G es X más 1. X más 1. Sí. Al evaluarlo en Sx más 1 en F, nos quedaría X más 1 X más 1. elevado al cuadrado X a la 2 más 1. más 1. Sí. Ahora, si evaluamos, Ajá. ahora si vamos de G o F, entonces tendríamos que empezar al revés. Ahora tiene que ser el 2. ¿Perdón? Ahora es al revés. Ahora es el 2. Sí, pero si lo evaluamos con 2, no nos va a llegar a dar, Si no, no nos da. no nos da. Entonces, Entonces claramente, con y eso ya vea sabemos que es claramente, solo la primera. vea esto. Esto es distinto de esto. Sí, Entonces, claramente no es factible definir la composición F o G, sí, no es factible. ¿no? Porque si se hace G o F, tendría que No empezar. daría. Pero de G o F no es igual, no es factible. Por eso es, Ujú. Sí, claramente, entonces solo es factible de G o F, pero no de F a G. exactamente, o sea, la composición, o sea, sí es factible definir la composición G o F, pero no es Sí, pero no factible es definir factible la el composición definir F o G. F o G, correcto. Ajá. Porque si usted hace la composición F o G, entonces tendría que empezar de 1, 2, 5, ¿verdad? Y de 1, 2, 5 llegaría a esto, a 2, 3, 6. ¿De acuerdo? Sí. Ahora agarra 2, 3, 6, ¿verdad? Ujú. Además, se agarra 1, 2, 5, se evalúa 1 más 1 es 2, 2 a la 2, 4 más 1 son 5. 5. No le Y va a dar, tampoco da. no Sí, le ya da, no da en ninguna. no da ninguna. Entonces, por lo tanto, Sí, la única verdadera desde. sería solamente la 1. Sí, con solo ver la fórmula, uno ve que no es factible. Sí, claramente sería solamente la 1. Ujú. Pero la 32. Dice que cuál o cuáles gráficas corresponden a la gráfica de una función. A ver, Tiene que tener cuidado. por- a ver. ¿Cuáles de las anteriores gráficas corresponden a la gráfica de una función? Viéndolo así,
Menos 2, 2, 4. Yo creo que solo la 2, ¿no? Solo la 2. Porque Sí, así. porque la primera no es una función. Primera tiene dos cortes. Sí, Aquí está el y la corte. función solo puede tener uno. Exactamente. Tiene dos cortes. Con esto ya sé claramente esta no es. Sí, Y esta sí, sí. otra, si se ve, aquí corta y sigue cortando una nada más. Ujú. Sí, entonces sí, si tiene más de un corte no era función. No Esta funciona como función. sería solo la 2. Ok, bien, bien. Ve la 33 y 34. Esto se refiere a función exponencial. Entonces dice, considera la siguiente función exponencial dada por 5 a la x, f de x igual 5 a la x para responder las preguntas 33, 34. Nos dice que f de 1200 es mayor que f de 1500 y nos dice que si f es menor que 0, entonces 0, f de x está entre 0 y 1. Es menor que uno. Ok, Entonces hay que hacerlo, ¿no? que f de x está entre 0 y 1. Ujú. Vamos a ver, la función exponencial es 5 a la x, ¿de acuerdo? Sí, 5 a la X. Vamos a agarrar 5 a la x y lo vamos a meter en la calculadora. A ver. 5 a la X. Veamos calc. Vamos a evaluar con 1200. 4000. Ah, hay que hacer con 1200 primero. ¿Mm? Para evaluar la imagen. Porque esa es la imagen, entonces vamos a calcular 1200. Nos da error. ¿Por qué? 5 a la 1200. Porque nos da error. Demasiado grande el número. Mm. Vamos a ver. Si hacemos con 1, efectivamente 5, ¿cierto? Si lo Sí, hacemos con 2, efectivamente es 25. ¿Qué está pasando? sí. Ya Mira sabemos lo que curioso. 1500 es Ya que 5 mayor. a la x, el valor de a es 5. Como a es mayor que 1, la función es estrictamente creciente, ¿cierto? Por exponenciales. Ujú. Sí, Entonces, esto quiere decir que mientras más alto sea este valor, más rápido crece, porque es una función explosiva. Entonces, es falso que f de 1200 sea mayor que f de 1500. sí, F de 1500 es mayor. Con solo que sea 1201, 1201 es más grande que 1200. Y más por Ya, el estilo de la gráfica. sí. Da error porque es un número muy grande que no cae en la calculadora. Sí, es un número muy grande. Imposible, la Ok, calculadora no puede medir eso. sí, obvio. Ahora, Muchísimo. si x es menor que 0, entonces 0 está entre f de x y 1. Significa que la imagen estaría entre 0 y 1. Vamos a ver si es cierto. Sabemos que el corte con el eje y es 0,1, ¿cierto? Sí, 0,1. Ok. Y vea que ella nunca llega a estar en 0 Nunca. por las Sí, funciones X es exponenciales. menor. Entonces, el valorcito siempre va a estar entre este intervalo, entre 0 abierto y 1. Y eso es correcto, Ujú. porque si usted hace calc, una prueba, Sí, es cierto. Porque 0 va a ser menor que X, pero X va a ser menor que 1 siempre. exactamente. Si usted lo hace con menos Ujú. 1, con respecto a x le da un quinto. La imagen es un quinto. Si lo hace con menos 2, ¿Cómo lo hizo, profe? ¿ah? ¿Qué es lo que hizo en la calculadora? Lo hizo con 0. Ese fue probar. Vea, se pone igual, lo mismo la función exponencial. Ajá. 5 a la X. Ok. Ahora, entonces, calcule un valor de, como dice que si x es menor que 0, con solo menos 1, Sí da un quinto. a un quinto. Y un quinto Ujú. 0,2. Si usted lo hace de nuevo, pero ahora con menos 2, 1,35, 0,04. Cada vez se va a ir acercando a 0, pero nunca va a ser 0. Quiere decir que entonces Ujú.
mientras más grande sea o sea, mientras más chiquitico sea el valor de X, mientras más negativo sea, va a estar entre 0 y 1 siempre. Nada más que nunca va a ser 0. Entonces, claramente esa proposición sí es correcta. Ajá, entonces la segunda nada más es correcta. ¿Ok? Porque 1500 es mayor que Solamente F de sería 2. 1200. Ujú. Ahora ve la 34. La 34 dice, considera las siguientes proposiciones referidas a la función f. Nos dice, la gráfica de f interseca al eje x y 2,25 pertenece al gráfico de f. Ok, primero, como es una función exponencial, ellas solo intersecan el eje y, ¿de acuerdo? Sí, Entonces, claramente no interseca el eje x. sí, no, esa es falsa. La primera es falsa. Y nos dice que 2,25 pertenece al gráfico de f. Eso es básicamente utilizar la función y calcularla donde x vale 2. Si x vale 2, ¿cuánto vale y? 25. Ujú. Entonces, sí es real. Entonces, esta sí es verdadera. Y con lo que claramente sería solamente nada más la número 2. Ujú. Ok. La 35. La 35 dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la función exponencial dada de esta forma, con esas características. Y f de x es 3 a la x. Nos dice, la inversa de f está dada por f de menos 1 de x igual al logaritmo 3 de x. Eso es cierto. ¿Por qué? Ujú. Esto. Recuerde que Ajá. la inversa de la función X igual exponencial es una 3X. función logarítmica. Sí. Entonces, claramente, hay una proposición que dice esto, que si tengo una ley, a de la x igual a y, ¿verdad? Entonces, Ujú. sucede que esto inversa va a ser y igual al Logaritmo. logaritmo de ax. Esta es la misma equivalencia. Entonces, sí es. Esta función es la función exponencial y la inversa de la función exponencial sería la función logarítmica. Ok. Siempre las funciones exponenciales y logarítmicas son invertidas. Entonces, claramente, ya que tengo la de base 3, tengo de base 3, ¿cierto? Y si es correcta. Ujú. Recuerda que entonces el dominio de la función exponencial va a ser el ámbito de la función inversa. Iría aquí. Y el ámbito de la función inversa sería el dominio de el ámbito de la función exponencial sería el dominio de la inversa de la logarítmica. Por conceptos de función inversa, ¿cierto? Sí. Ok, entonces claramente esta sí es. Verdadera. Nos dice, la gráfica f interseca al eje de las ordenadas y en 0,1. Se está refiriendo a la función exponencial, ¿cierto? Ujú. Por lo tanto, las características de la función, esa característica es correcta. Porque la función exponencial no interseca el eje x, interseca solo el eje y en 0,1. O sea, por ejemplo, si usted hace x igual 0, 3 a la 0 es 1. 3 a la 0, 1. Ujú. Ah, sí, entonces nunca toca 0. Entonces siempre interseca el eje y en 0,1 Ujú. y no interseca el eje x con respecto a las exponenciales. En las logarítmicas va a ser al revés. En las logarítmicas recuerde que el Solo va a intersectar el eje X y no el eje Y. eje x en 1,0. Ajá, sí. Sí, solo el eje X y no el eje Y. Exactamente. Ahora ve la 36. Entonces, claramente de esas es ambas, la 35. Sí, ambas. La 36 nos dice, considere la siguiente gráfica de una función f con criterio ax al cuadrado más bx más c y a distinto de 0. Nos dice, considere las siguientes proposiciones sobre la parábola anterior. Esta es una de las más sencillas
de revisar. ¿Qué me dice usted Ok. con respecto a la concavidad? ¿Qué es para abajo? Y A cómo- menor que 0. si es para abajo, ¿cuándo sabíamos que era para abajo? Cuando va para abajo, los dos, de izquierda a derecha para abajo. Ujú, pero digamos, ¿qué Que valor termina para abajo. de la concavidad? ¿Cómo? ¿Cuál era el valor que determinaba si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? El valor Estos tres. AX, BX y C. Sí, pero el valor que determinaba si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo era el valor de A, el que estaba acompañado de la variable elevado al cuadrado. Entonces, Ok. habíamos dicho que si A era mayor que cero, Ah, sí. Si A es mayor que 0 es para arriba. arriba. De Y lo si A es menor contrario, que 0 es para abajo. es para abajo, Ujú. siempre y cuando nunca sea cero el valor de A. Sí, exacto. Y ahí Es dice que A no puede ser 0. Porque si no sería una línea directa. Y recuerde que C es la constante, pero recuerde Ujú. que la intersección con el eje Y es 0,C. Y en este caso C es mayor que 0. Y C, Entonces y el, la segunda es falsa. el Sí, corte porque eso puede ser está cualquier haciendo- número mayor que 0. exactamente, el corte con el eje Y está haciendo sentido positivo. Sí, eso es un positivo, entonces la segunda es falsa. O la segunda es verdadera. Es positiva, perdón. Sí, me confundí de signo. Sí, eso es C mayor que 0, no C menor que 0. Entonces, Eso es A menor que 0. ambas serían Entonces verdaderas. ambas son verdaderas. Ujú. Vea esta otra. Si 3, menos 4 es un punto contenido en una recta, y igual mx menos 23, entonces, ¿cuánto es el valor de m? ¿Cómo encontramos el valor de m aquí? Sería X1 y X2. Pero, X1 Y1. pero veamos que 3,4. ya tenemos la ecuación de la recta, lo que nos falta, y tenemos el valor de b. Sí, ya tenemos B. Nos falta m, B es igual a menos 23. pero nos están diciendo que 3,4 es un punto contenido en esa recta. Entonces Entonces, tiene que ser 3 menos 23. O sea, 3 más 23. sí, pero vea que podemos sustituir x con x Ujú. Sí, que es 3. con y. Entonces nos quedaría 4 igual a m multiplicado por 3, Por 3 menos 23. 23. Y eso usted lo mete en la calculadora. Ay, a ver. Que es 9. 9. Ujú. Ese x es el m, entonces m vale 9. M igual 9. Que sería la D. Exactamente. Ahora esta otra. Dice, considera las siguientes composiciones referidas a la función f, dada por f de x igual al logaritmo a de x, donde 16,4 es un elemento del gráfico de f. Nos está diciendo que a está entre 0 y 1, y también que la imagen de 64 es 6. Ahora, hay que tener un cuidado, porque nos están dando que 16,4 es un elemento del gráfico de f. No tenemos, Ajá. en estos momentos, no tenemos cuánto vale a, pero podemos averiguarlo igual que como lo que hicimos en la función lineal. Vea que ese es x y este y, ¿de acuerdo? Sí, eso es X y eso es Y. Podemos hacer la sustitución.
Como f, x y y son lo mismo, entonces volvemos a despejar. F de x sería 4, ¿de acuerdo? Ajá. Y hacemos logaritmo. En lugar de A le agregamos una X, porque es lo que vamos a determinar. Y 16. El argumento sería 16. Ujú. Igual, hacemos el despeje, Shift Calc, vamos con 23 y nos fijamos a ver cuánto nos da. Damos un momentito. Puede tardar un poquito. Tenemos que no nos dé error. Dice que no se puede resolver. ¿Qué hice mal? A ver, lo voy a hacer yo aquí. Es 4 igual logaritmo x entre paréntesis 16, ¿verdad? Ahora Shift Calc, pongo 23. Está dando error, ¿verdad? La mía también está cargando. Me está durando bastante. Entonces quiere decir que está dando error. Puede ser el Sí, error. me dice can't solve, cannot solve. Ok. ¿Eso qué significa? Significa que no se puede resolver. Voy a volverlo a hacer. Qué raro. Debería de dar. Sí, me dice que no se puede resolver. Está raro. Debería resolverse. Porque si no, no tiene sentido. Ujú. Si no, no se puede encontrar la respuesta. No. Entonces quiere decir que no me está sirviendo. Voy a tener que hacerlo modo manual. ¿Y eso cómo se hace? Ok, ni no. Básicamente es utilizar la ley de equivalencia de exponenciales logarítmicos de inversas. Que recuerde que si tenemos que si y es igual a la x, ¿cierto? Al- Ajá. Para transformar el La- logaritmo, la- sería poner el x abajo. Tendríamos logaritmo de a de x, ¿se acuerda? Ujú. Sí, Eso es lo que ocurre para que sea equivalente a para que sea inversa. Esa es la misma sí, equivalencia. para sacar la inversa. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vámonos, vamos a convertir esta función logarítmica en función exponencial. Pero lo que vamos a hacer es cambiar los datos. Entonces, vamos a poner 4, que sería el x en este caso. Bueno, para esta, X4. pondríamos 4, porque ve que es la imagen inversa. 4 es igual al logaritmo de A de 16. Pero ahora a partir de ahí, entonces empezamos a hacer la equivalencia de lógica. Entonces, el 16 lo bajamos. Bueno, mira, x al logaritmo a de y. Entonces sería 16 igual a la 4. ¿De acuerdo? Ok. ¿Por qué? Ok, porque 16 lo vamos a bajar. El argumento vamos a pasar para acá, para esta. Ok. Y este que está aquí lo vamos a subir aquí. Entonces va a quedar 16 igual a la 4. Ahora, 16 igual a la 4 significa que es 16. Hay un número que multiplicado, que digamos,
que podemos transformarlo en base. Recuerden que 16 se puede transformar como 2 a la 4 para que me quede el mismo exponente. Ujú. Porque vea que 2 a la 4 si solo hace 16. Ahora sí, cuando se tiene esto, vea que los exponentes están igualados, están iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Podemos igualar sus bases. ¿Cuál sería la base? 2. 2. 2 sería su base. Y vea que vamos a ver si es cierto. Ponemos logaritmo de base 2 y ahora lo evaluamos con 16. ¿Verdad? 4. Esa es la diferencia. ¿Sí le quedó claro? Pues es que la fórmula es bastante complicada. Un poco enredado, ¿verdad? Sí, sí. Pero me imagino que en el examen se va a poder hacer con la calculadora, no creo que. Y la que pasa es que a veces las calculadoras a veces dan errores. Entonces, lo ideal es que usted Ujú. pueda convertir esa función logarítmica en función exponencial. O sea, yo tendría esto, y igual, logaritmo, logaritmo de 4 de, logaritmo de a X. Sí, amor. No, no sé. Entonces, ahora sí, usted lo que tiene que hacer es el y, el Sí, x ya es pasarlo 4. a donde está, este x pasarlo para acá. Ajá. Y Hasta el X y para allá. tomarlo como exponente. La base se va a quedar solita y el exponente va a ser y. Ok. Esa es la cuestión. Para convertir de un logaritmo a un exponencial. Y ahora sí, ya cuando usted la tiene Ok. así, entonces ya usted le cambia los valores. Usted le pone y a la x, que ese va a ser su inversa, y a la y va a ser a la x. Nada más que a la hora de cambiar, eso es para tener una función exponencial, ¿verdad? La función inversa de la exponencial. En Ujú. particular, en este caso, lo único que se hizo fue, voy a borrar, lo único que se hizo fue tomar estos, hacer la sustitución en esta función. Entonces, sería 4 igual al logaritmo de a de 16, ¿de acuerdo? Ujú. Usted sigue este mismo patrón. Entonces, el 4 lo pasa, se convierte en exponente. A sale el avance, el logaritmo se cancela. Y lo que me quedaría básicamente es 16. Ok. Básicamente. Ahora sí. Ya al haberme quedado 16 igual a la 4, usted 16 lo puede convertir en potencia. O Ujú. usted puede despejar A de una vez. A sería la raíz cuarta de 16. Sí. ¿Y cuánto es la raíz cuarta de 16? 2. 2. Ahora recuerde que solo se toma el valor positivo, ¿verdad? Para bases. Las bases no pueden ser negativas. Sí, cierto. Por eso es. Entonces, A sería 2. Y como A es 2, ahora sí, hagamos una pregunta. Si A es 2, La primera es falsa. la primera sería falsa. Sí, porque es mayor que 1. Exactamente. Ahora nos dice que f de 64 es 16. Entonces ahora sí, cambiamos. Logaritmo
Entonces nos vamos aquí. Y ahora ponemos, en lugar de 16, ponemos X. Y damos calc. Y evaluamos con 64. ¿Por qué puse 65? Y eso nos da 6. 6. Entonces, Sí, real. Es verdadera. Ujú. por lo tanto, solo sería solamente la 2. En sí, este tipo de Sí, solo preguntas la segunda. es muy difícil que salga, pero si sale, ya tienes una idea más o menos de cómo hacerlo. Sí. Ok. Y ahora que vacilón, terminamos de ver la práctica. Solo en este ítem. Bueno, lo único que pasa es que los ítems de, no me acuerdo si es del Lego. Creo que del 1 al 12, creo que fue. No, del 1 al. Sí, del 1 al 12 están grabados por aparte. Entonces ahí lo puedes ver después. Pero si usted nota, ya por lo menos vimos del 13 al 38, creo que fue. Y lo que vimos fue prácticamente lo que es todo lo que hemos estado haciendo.